Y para finalizar con este ciclo de conferencias, presentaremos al maestro Alejandro Herrera Macías, director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Con el tema Alejandro Herrera Macías es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cursó el diplomado en Administración Financiera del Estado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cuenta con un Master of Art in Politics en la University of Warwick, Reino Unido, además de un diplomado en Administración Estratégica de Instituciones Públicas por la University of California, Berkeley. En el plano académico, ha sido conferencista y catedrático por más de 20 años a nivel licenciatura, diplomados y maestrías en diversas instituciones de prestigio del país. En el ámbito de la administración pública, cuenta con experiencia directiva por más de 15 años en áreas administrativas con énfasis en recursos humanos, en instituciones tales como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Economía. Bienvenido, Alejandro Herrera Macías. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes y les agradezco antes que nada, primero a la licenciada Emma por la invitación, por la confianza, por hacer este magnífico evento y sobre todo cuando uno le toca hablar al final tiene un doble reto. Una, tratar de que no les dé más hambre por la hora y segunda, tratar de estar a la altura de los ponentes que me antecedieron, que han sido verdaderamente magníficos y no sé si ustedes muy didácticos, lo cual en particular yo he vuelto a aprender muchísimo al escucharlos, ¿no? Mi objetivo de la charla el día de hoy es hablarles de dos temas que en lo particular a mí históricamente me han llamado la atención. Primero, como señaló la presentación, yo fui muchos años maestro universitario, fui profesor de tiempo completo. Y hace algunos años me invitaron a ser servidor público, yo supuestamente iba por un año sabático y llevo más de 20 años siendo servidor público. Entonces, y desde la parte académica me gustaban mucho dos temas, la parte de la profesionalización y la parte de rendición de cuentas, que hace algunos ayeres pues eran temas poco escuchados en el ámbito mexicano, nos veían como un grupo de académicos un poco excéntricos o medio loquitos, como que pues esos cuates no sé por qué quieren hablar de ese tema. Y hoy, en lo particular, pues me da mucho gusto que sea un tema que está de actualidad, que se siga discutiendo y se siga debatiendo, ¿no? Primer lámina que quiero compartir con ustedes, ¿no? Es una lámina que acaba de salir en Transparencia Internacional y que tiene que ver con dos temas fundamentales. Es la última edición del Índice de la Percepción de la Corrupción a nivel mundial 2018, ahí está la liga donde ustedes la pueden bajar. Y en lo particular lo que llama la atención es lo siguiente, ustedes podrán ver en la lámina que los países que tienen el color más tirándole a un rojo oscuro, pues son los países que tienen mayor índice de corrupción. Aquí 0 es el país que fuera eminentemente más corrupto, no existe ese país, y también 100 que sería el país que no tuviera ningún tipo de corrupción, que sería un amarillo sumamente claro. Si viniera un extraterrestre o un marciano o una persona de otro planeta, lo primero que diría al ver el globo terráqueo diría, chispas, es un planeta eminentemente corrupto. Digo, esto no exonera y nos tenga que tener orgullosos como mexicanos, bueno, pues como así está la mayoría, pues no hay bronca. Pero si ustedes se dan cuenta, también hay un dato muy interesante. Los países del norte del Ecuador, al norte del Ecuador, son los que tienen un menor índice de corrupción. ¿Ya se dieron cuenta? Con la excepción de Australia, pero bueno, pues como decía un amigo australiano, bueno, pues los australianos pues son al final del día origen británico, ¿no? Pues los aborígenes que quedan ahí son muy pocos, y lo mismo que Nueva Zelanda. Entonces ese es un dato muy interesante. Y de América Latina nada más hay dos países que están muy cercanos en ese ranqueo, que es precisamente Uruguay, y un país que históricamente ha tenido un crecimiento económico muy fuerte, que es Chile, ¿no? Pero de ahí en fuera podemos darnos cuenta de esta correlación. El caso de México, estamos en numeral 28, ¿no? Los Estados Unidos 71, hay un 43 puntos de diferencia entre nuestros vecinos del norte y nuestro país. Repito, es el índice de percepción de la corrupción 2018. Pero esto se pone más interesante cuando hice una presentación que iba a hablar de dos temas.
que es la profesionalización y rendición de cuentas como un binomio de la democracia. Y aquí lo interesante es qué pasa con estos países con el tipo de gobierno que tienen. Vean ustedes. Me voy a lo de más abajo. Estos países que están abajo son los países que son todo menos democráticos, ¿no? Y curiosamente, los países que son menos democráticos, ¿no?, son los países que tienen los mayores índices de corrupción, si ustedes se percatan en la parte inferior. Contrariamente, los países que tienen las democracias más sólidas, o como le llaman las full democracy, las democracias ya consolidadas o más antiguas, son los países que tienen el menor índice de corrupción o tienden a ser mucho más transparentes. El caso emblemático son los países escandinavos. Noruega, Finlandia y Dinamarca históricamente han sido reconocidos como los países con mayor solidez democrática y con mayor transparencia. Entonces, pareciera ser que hay una correlación en donde a mayor rendición de cuentas, mayor transparencia, menos índice de corrupción, la democracia es el sistema político que predomina. Y a la inversa, si tenemos países en los cuales no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, obviamente el índice de corrupción se dispara eminentemente, como son estos países. El país más dramático es Somalia, que encontramos aquí, una parte muy fuerte del continente africano, como vimos en la parte anterior, ¿no?, y una parte también fundamentalmente de Europa del Este. ¿Qué nos dice con esto? Que entonces sí hay una correlación positiva en el cual si hay una mayor democracia, al existir una mayor democracia, por definición tiene que haber una mejor rendición de cuentas, y también hay otra correlación. Dinamarca, Finlandia y Noruega son los 3 países que tienen el mejor índice de capital humano, es decir, donde se le apuesta a la profesionalización. Entonces, esta primera reflexión, lo que quiero llamar a todos ustedes la atención, es precisamente la importancia que tiene también un sistema político con la rendición de cuentas y los índices de corrupción que pudiera tener cada uno de ellos. Para el caso mexicano, si bien ha sido muy retroactivo, pero no hay otras cifras más recientes, lo comentamos en la mañana con uno de los colegas, el Instituto Mexicano para la Competitividad hace algunos años publicó un documento que hizo la doctora María Amparo Casar, académica del CIDE, muy prestigiosa, donde se trataba de medir las cifras de la corrupción en México. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Y lo dividimos en 3 grandes rubros: los costos económicos, los costos políticos que conlleva la corrupción y los costos sociales. En los costos económicos, según, por ejemplo, Ernst & Young, que es una firma muy prestigiosa, se calcula que representa una pérdida del 5% de las ventas anuales de las empresas. Y cuando lo llevamos esto al Producto Interno Bruto, ¿cuánto representa la corrupción? El más pequeño, el más limitado, menciona que solamente representa el 2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al Foro Económico Mundial. En cambio, el Banco de México, nuestro Banco Central, lo calcula que está cercano a un 9%, al igual que el Banco Mundial y Forbes. Y ya el Centro de Estudios del Sector Privado lo lleva hasta un 10%, ¿no? Entonces ya nos podemos dar una idea de la dimensión de lo que cuesta la corrupción en nuestro país. En términos políticos, fíjense ustedes, Latinobarómetro es 2013, pero si llevamos las cifras más recientemente, la variación no va a ser mucho. Este es un dato verdaderamente alarmante. Solamente el 37% de los latinoamericanos, y en este caso mexicanos, apoyamos el régimen democrático. ¿Y el resto? Es decir, pareciera ser que pues no importa con que haya un crecimiento económico, no hay bronca si no hay democracia. Pero cuando veamos las cifras de los datos duros, ¿no?, nos damos cuenta que, contrario al censo, los países que son más democráticos son los que tienen menores índices de corrupción. Dato duro también, hay una crisis de representatividad, ustedes lo saben, el 91% de los mexicanos no confían en los partidos políticos. Y entonces aquí viene una pregunta dura y políticamente incorrecta, pero hay que decir, entonces ¿a quiénes representan los que dicen representar? Si el 91% del ciudadano dice, yo no confío en el partido político. El 83% no confía en los legisladores. El 80% no confía en las instituciones del propio sistema. Y en términos de la corrupción de los costos sociales, fíjense ustedes, se calcula que el 14% del ingreso promedio anual de los hogares se dedican a pagos extraoficiales, ¿no? Cualquier tipo de pago que se nos ocurra se da.
Aquí no lo pongo, pero en el documento completo los invito a que lo bajen. La doctora Casal señala que esto se ve todavía más alarmante con las personas que tienen menores ingresos. Esta cifra del 14% se llega a elevar hasta el 50%. Entonces, imagínense ustedes, si de por sí el salario mínimo es mínimo, ahora añádenle ustedes un porcentaje, la mitad del salario, dedicado a pagar extorsiones, sobornos, pues prácticamente lacera y lastima y fragmenta el costo social. Otro dato, el Foro Económico Mundial, que cada año se lleva a cabo en una población muy coqueta, en Davos, en Suiza, ¿no? Reúne a los grandes líderes mundiales, económicos, financieros, políticos, hacen una encuesta también para tratar de medir el grado de corrupción y la percepción de nuestros países. De 180, México sacó el lugar 138, ¿no? Y la parte más interesante es cuando se les pregunta a los inversionistas, a ver, ¿cuáles son los principales obstáculos que se tienen para que México se pueda invertir o no? Porque vivimos en un mundo globalizado. El maestro Barriga lo señalaba, lo que está trayendo el Big Data, esta cuarta revolución industrial que se habla, ¿no? Esta trascendencia de información, esta globalización que es eminente, que ya estamos viviendo, ¿no? En el cual nuestro país compite con otros países para atraer y retener inversión. Y cuando se les pregunta a los inversionistas, ¿por qué no se invierte en México? Dicen que los tres principales problemas por los que no se invierte son así. Número 1, corrupción. Número 2, el crimen que existe, la inseguridad que existe en el país. Y tercera, una burocracia ineficiente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los tres factores son eminentemente responsabilidad del Estado. También hay una correlación. Los gobiernos y los países exitosos son exitosos porque tienen burocracias que son funcionales. Y aquí nos sirve el foro que estamos el día de hoy hablando. ¿Para qué te queremos rendir cuentas? Para que tengamos gobiernos funcionales. Si no funcionan los gobiernos, tenemos burocracias ineficientes. Si tenemos burocracias ineficientes, inhibe la inversión, porque sabe el inversionista que la persona que está del otro lado de la ventanilla está trabajando por ocurrencias y no por capacidades. Entonces nos damos cuenta que estos tres factores, la corrupción, el crimen y la burocracia ineficiente, son responsabilidad directa del Estado, y esto nos lleva a una reflexión adicional, que importa la calidad de las instituciones, ¿no? La semana pasada acabo de terminar un libro, ahorita me acuerdo el nombre de los dos autores, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Se los recomiendo que lo lean. La conclusión es un economista de la Universidad de Harvard y un politólogo del MIT, perdón, lo dije al revés, el economista es del MIT y el politólogo es de la Universidad de Harvard, y concluyen y hacen un análisis inclusive de México, de África, de muchos países, muchas regiones, y concluyen y señalan que uno de los factores por los cuales los países no logran salir económicamente adelante, además de todos los factores que hemos comentado, dice, es por dos factores: la ausencia de un Estado de Derecho y la calidad de sus instituciones. Es decir, que vivimos en instituciones muy frágiles o muy endebles en las cuales no se ha podido consolidar ciertas acciones. Nuevamente estos datos, este sí lo quiero compartir, salió apenas el día lunes, ahí está la liga, un poco ya el barómetro global de la corrupción 2019, ¿no? Es decir, ¿cómo está pasando? Inclusive hubo unas noticias en la cual se celebraba que la percepción de la corrupción ha disminuido, y en efecto ha disminuido hasta cierto punto, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y dice lo siguiente, para el caso mexicano, el 44% de los mexicanos sostiene que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. 34% experimentaron algún tipo de extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por una situación similar. El 20% pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses. Y este es un dato interesantísimo. El 50% se le ofrecieron sobornos a cambio del voto. En los índices de sobornos, aquí está la comparación 2017 versus 2019. Del lado izquierdo, ¿no? El índice general de soborno del 2017 era del 51%, en efecto disminuye a un 34% en 2019. Y las cifras son bastante alegres en las escuelas públicas también, una disminución en las clínicas públicas también, en los documentos de identidad, pero donde hay un incremento, fíjense ustedes en dónde es, policía, y vean ustedes en la parte de jueces.
Proporcionalmente el crecimiento es bastante considerable. Ahora nos vamos por el lado de las instituciones, que es del lado derecho. El porcentaje de las personas que sostiene que la mayoría o todas las personas de estas instituciones son corruptas. En el 2017 señalaban que el 51% del primer ministro o presidente. Se eleva al 63% para el caso del año actual. Los miembros del Parlamento del 56 al 65%. Los empleados públicos, afortunadamente disminuimos un poquito, ¿no? Los empleados públicos locales también. La policía no es así. Los jueces y magistrados hay un aumento pequeño. Los líderes religiosos, las ONG es la primera vez que se va a evaluar. Esto va a ser muy interesante en los próximos años, a ver qué datos salgan. Los ejecutivos de las empresas, los banqueros y los periodistas, que no tenemos forma de comparación porque son datos que apenas están empezando a reflejar. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice también, y lo complementamos cuando se le pregunta a las personas. ¿Las personas pueden marcar la diferencia entre luchar contra la corrupción o no? En el 2017 el 74% decía que sí, aumenta, y las personas estamos convencidas que la participación ciudadana es fundamental e importante para abatir la corrupción. Cuando se le pregunta del lado derecho, superior derecho, ¿el gobierno está actuando bien o mal en lucha contra la corrupción? En el 2017 solamente el 24% decía que sí. Afortunadamente una percepción muy alta donde el 61% de la población dice sí, estamos viendo que se está haciendo algo y se está actuando bien para abatir la corrupción. Y la última pregunta, ¿si ha cambiado los niveles de corrupción en los últimos 12 meses? ¿No? Aquí también vemos que afortunadamente en el 2017 había un 61% que señalaba que había aumentado, ya disminuyó un 44% para el 2019. Pareciera eso entonces que de bote pronto hay noticias que hay que celebrar y que hay que aplaudir, y una de ellas es precisamente pues, gracias a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que al menos en esta encuesta se percibe que algo se está empezando a mejorar. En este caso, para la presentación que traigo, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, pues ¿qué podemos hacer para abatir la corrupción? Muchas cosas, pero yo voy a escribir en dos. Generar una rendición de cuentas, ¿no? Y la segunda, profesionalizar a los servidores públicos. Porque al final del día, la corrupción la hacen personas con nombre y apellido. Todavía no lo hacen los drones, todavía no lo hacen los algoritmos, sino atrás del algoritmo hay una persona, o como decía una amiga que es informática, por un lado tienes el software, el hardware, pero por otro lado tienes el changoware. O sea, la personita que está atrás de carne y hueso, que es la que opera esta situación, pues esa personita es objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la confianza del ciudadano en sus instituciones. Bien, en materia de rendición de cuentas, ¿qué podemos decir? Primera, en un gobierno democrático, la legitimidad no basta con la legalidad que le da el sufragio al titular del Ejecutivo en turno, sea federal o sea estatal. Es decir, no basta con haber ganado una elección, no basta con estar legitimado por haber ganado mayoritariamente esa elección. Eso le da una legalidad y le da holgura para generar gobierno. Lo que importa es el trayecto de una vez que se gana la elección y se le dice, señor, usted es el titular del Ejecutivo federal o estatal, ahora ¿qué va a hacer usted durante los próximos 6 años en su desempeño cotidiano? Es decir, la rendición de cuentas tiene que ver con la acción cotidiana del ejercicio público. Yo lo he comentado en otros foros y siempre lo he dicho y lo sostengo, que la única forma que tiene el ciudadano para poder valorar un buen gobierno es los resultados que ofrece, no tiene más. Tenía un profesor cuando estudiaba en el extranjero, me decía, siempre haz la prueba del taxista. Súbete un taxi, pregúntale al taxista, ¿cómo percibe usted el gobierno? No, pues está trabajando bien, sigue habiendo baches, no hay agua. Ahí está el indicador. La persona eso es lo que percibe. No percibe si estamos haciendo más o menos auditorías, no percibe si estamos haciendo más o menos cosas. Lo que percibe es los resultados que ese gobierno le genera. No tiene otro elemento. Entonces, de alguna suerte, ¿sí?, la acción cotidiana del ejercicio público se convierte en un referente sumamente importante para las personas. Y en otro sentido, sobre todo en el ámbito local, los servicios públicos por eso cumplen dos propósitos. Sí satisfacen una necesidad pública,
pero también son un síntoma de un buen gobierno. Por eso generalmente a los gobernantes les encanta hacer obras, ¿no? Una forma de visualizar un buen gobierno. La ex primer ministra Margaret Thatcher tenía una frase fenomenal, decía: no es dinero público, sino es dinero del contribuyente. Y como es dinero del contribuyente, los servidores públicos estamos obligados, además de legalmente, como lo dijo el licenciado Andrade magníficamente, moralmente lo estamos obligados a rendir cuentas. Es decir, nadie en su sano juicio le da dinero a otra persona sin decir: ¿sabes? Luego me cuentas qué hiciste con la lana. Yo siempre le he dicho: ¿o a poco ustedes hacen eso cuando los invitan a hacer un negocio, tener un familiar? No te preocupes, ahí te doy una lana, no me avises para qué la gastaste. Pues lo mismo sucede, y de una forma mucho más clara, con los estados. Es decir, los servidores públicos manejamos, ¿sí?, el dinero del contribuyente. Nos están depositando la confianza de un recurso que está siendo extraído de parte de la renta de su ingreso de esas personas, en el mayor de los casos, para destinarlo al bien común. Entonces, de entrada, por eso estamos obligados a rendir cuentas de ese recurso. Y un gobierno debe informar a sus gobernados qué hace con este recurso de la hacienda pública. Es decir, aquí está la lana. El próximo año, si la memoria no me falla, ya va a llegar a 6 billones, ¿no? Billones de pesos el presupuesto del egreso de la Federación, que próximamente se estará autorizando, ¿no? O sea, es una cantidad verdaderamente fuerte e impresionante. ¿Qué se va a hacer con esos 6 billones de pesos? Alguienes tienen que rendir cuentas y alguienes tenemos que revisar si efectivamente ese recurso se destinó para lo que se dice que se había destinado. ¿Qué significa entonces? Que la rendición de cuentas es parte, es un pilar de las democracias modernas. Una democracia es inexistente si no hay rendición de cuentas. No sé si me estoy explicando, esa es parte, ¿sí?, circunstancial, intrínseca de lo mismo, ¿no? ¿Qué es esta rendición de cuentas? Bueno, pues es el proceso en el cual los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como son la transparencia, por un lado, y por otro lado, la fiscalización, ¿no? Y en este caso, el poder legislativo, ¿sí?, y siempre me gusta comentarlo en las clases, también se los digo a mis alumnos, tiene 3 funciones, casi todo el mundo siempre lo damos, dice: claro, el poder legislativo legisla, hace leyes, sí, es la más obvia, la más común, pero tiene otras 2 que son igual de importantes. Una, aprueban el presupuesto, y la tercera, la que nos trae aquí, fiscaliza. La Cámara de Diputados es la que fiscaliza el recurso público, son los representantes del pueblo o en su caso de la nación, por eso tienen esa facultad. Y por otro lado tenemos la profesionalización. ¿Qué implica esto? Bueno, se ha dicho en distintos foros, ¿no?, y obviamente está comprobado, el capital humano es el activo más importante que tiene cualquier institución. Podemos invertir mucha lana, podemos crear nuevas leyes, podemos traer todos los sistemas informáticos más interesantes y complejos, podemos tener el mejor hardware, el mejor software, pero si no tenemos al changuware que sepa operar eso, esto no va a funcionar. Entonces, de alguna forma, la apuesta aquí está precisamente en cómo le hacemos para que las personas que trabajamos en las instituciones públicas tengan las competencias, las capacidades necesarias para realizar su trabajo. Y también lo he dicho en otros foros, ¿no? Y me tocó en algún momento cuando me tocaba dar capacitación en el ámbito municipal, y les decía a los presidentes municipales, y hice muchos cuates en aquellos años, ¿no?, hasta gobernadores, y les decía: híjole, la verdad es padrísimo llegar a ser gobierno, ¿no? Pasa la campaña, todo muy feliz y contento, pero como también decía Winston Churchill, la luna del miel del político termina cuando toma su primera decisión, y segunda cuando tienes que firmar por primera vez. Entonces ahora sí, bienvenido, welcome, ahora sí vamos a ver de qué estás hecho. Y aquí es donde yo siempre he dicho que es muy importante estar conscientes de lo que implica ser servidor público. Ya mi antecesor lo dijo de una forma flamante y clarísima, o sea, tenemos un montón de responsabilidades. La verdad, yo siempre, es más, hasta mis amigos que quieren ser políticos, le digo: me cae, piénsalo 2 veces, cabrón. O sea, estás mejor con tu negocio, quédate allá, ganas más lana, aquí es muchas broncas. Mira, tienes broncas por si no supervisas, tienes broncas si no ejerces bien el recurso, tienes broncas por si omites, o sea, por todos lados estás bombardeado, ¿no? Y esto, las broncas se acrecientan si no conoces qué debes hacer y cómo lo vas a hacer.
Entonces, la profesionalización, el tener las competencias, las capacidades mínimas indispensables es fundamental para el ejercicio del gobierno. Es más, si no sabemos, no conocemos, no le entendemos, mejor dediquémonos a otra cosa. Nos vamos a evitar broncas, como decía también un amigo abogado, ¿no? Yo prefiero estar bien con doña Norma que mal con doña Amparo. Entonces, sí es muy importante, ¿sí?, estar conscientes de la obligación que implica ser servidor público, ¿no? Por lo tanto, un gobierno debe poseer el capital humano con las competencias necesarias para poder atender los retos del siglo XXI, ¿no? Ya lo comentaba el ponente, el maestro Barriga, de una forma también muy espléndida, ¿no? Cómo, gracias a los algoritmos, gracias a la tecnología de la información, la forma como se gobierna ha cambiado, y eso también es una parte que quiero hacer mucho énfasis, ¿no? La forma como se gobernaba hace 20 o 30 años es muy distinta a como se gobierna ahorita, totalmente diferente. De entrada tenemos las redes sociales. Segunda, vivimos en un mundo mucho más globalizado, ¿no? El señor Dios con Google, ¿no?, que ya sustituyó a la enciclopedia británica, rápidamente podemos googlear, saber qué hace esa persona, cómo lo hace, dónde estuvo, qué hizo, qué deshizo, ¿no? Es decir, tenemos una posibilidad de un acceso a información inmediata. Aunque paradójicamente estamos más informados, a veces sabemos menos. Pero la información está ahí. No hay pretexto, es decir, tenemos la posibilidad de hacernos llegar toda esta información para la toma de decisiones, para poder saber qué decisiones hacer y cómo gobernar. Y esto nos obliga precisamente a que la profesionalización es una parte integral de la democracia moderna. También es un dato, digo, aquí no me dio tiempo de ponerlo, pero también hay una correlación positiva. En los países donde existen servicios civiles de carrera, ¿no?, son los países que son las democracias más sólidas. Y los países que tienen las democracias más sólidas son los que tienen mejor desempeño económico. Y los países que tienen mejor desempeño económico son los que tienen menores índices de corrupción. Por lo tanto, una parte del eje de toda esta complejidad de la que estamos hablando es la profesionalización. Y con esto no se malinterprete, porque alguna vez en un foro alguien me decía, oiga, profesionalización se refiere a que la gente, todos tienen que ser profesionistas. No. La profesionalización significa algo tan sencillo como lo siguiente, que la persona tenga la competencia, ¿sí?, para lo que el puesto esté determinado, ¿no? Y la competencia implica tres cosas. Una, conocer, es decir, saber, y que lo podemos adquirir de dos formas, de forma formal o informal, ¿no? Hace poquito hay una entrevista donde le entregaron el premio de robótica a una persona en los Estados Unidos en la versión de 2018 para el premio 2017, y la persona cuando le entrega el premio de robótica se sorprende porque la persona que lo gana es un niño de 14 años. Y lo primero que pregunta es un maestro de la Universidad de Boston, le pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Tienes 14 años, o sea, ¿cómo hiciste para desarrollar esta cosa tan compleja? Y el niño contesta, pues YouTube, o sea, como, ¿para qué la universidad? No sé si me explico, es decir, el conocimiento está en la parte formal o en la parte informal. Los que tengan menores o conviven con menores se darán cuenta, lo vivimos a diario. YouTube se ha convertido, ¿sí?, en un tutor impresionante, para bien y para mal, pero la información ahí está. La competencia entonces nos obliga a saber, conocer, pero no nada más es suficiente saber y conocer. Puedo yo saber mucho, puedo conocer mucho, pero no necesariamente eso me hace ser competente. Para tener competencia tengo que tener un segundo factor, que es la habilidad. Es decir, tengo que tener las habilidades necesarias para poder traducir ese conocimiento en algo que actúe. El caso más claro es, por ejemplo, un médico, un arquitecto. Un médico puede saber mucho de medicina, saber muchos tratados, saber perfectamente bien cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona a lo mejor el corazón. Pero eso no lo implica que sea un buen cirujano. ¿Qué es lo que hace un buen cirujano? Pues que día a día está ahí sobre la plancha y está trabajando. ¿Esto qué te lo da? La habilidad. Si el estar haciendo un acto repetitivo conforme a lo que conoces. Pero la competencia, por si fuera poco, además de saber, conocer y la habilidad, que es el poder, viene un tercero que es el más difícil, y es la actitud, el querer hacer. Y esa es la parte más complicada,
porque el saber está al alcance, ¿no? El poder pues es nada más practicarlo y te vas haciendo hábil, ¿no? Yo no soy muy deportista, pero cuando admiro a los grandes deportistas, cuando los veo, digo, híjole, ¿cómo le hace Messi para meter un gol así? O sea, ¿cómo les cae el balón? Literal, parece que tuvieran un imán, ¿no? Y se lo pasan al pie exactamente, no sé a cuántos metros de distancia y cae exactamente. Pues claro, el Señor estuvo, ¿cuántas horas les gusta intentando, haciéndolo una y otra vez para llegar a hacer eso? O sea, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Fue un acto repetitivo, ¿no? Una habilidad que le permitió desarrollar lo que hace. Pero viene la tercera, decíamos, saber, que es el conocer, poder, la habilidad, y tercero, el querer, ¿no? Que es la parte actitudinal. Y que esta es la parte más difícil porque es la parte que no se da por decreto. ¿Cuántas veces conocemos personas que saben mucho, pueden hacer mucho, pero sencillamente no quieren? Muchísimas personas conocemos, ¿no? En cambio, si tenemos una persona que tiene toda la actitud, tiene las ganas de hacerlo, pues ya la cosa está más que ganada, pues nada más hay que enseñarle y que practique, ¿no? Por eso decía una persona, ¿no? Yo prefiero a alguien que tenga actitud que muchos conocimientos, porque con la actitud ya se ganó más de la mitad del trabajo. Y este es un elemento para el tema que nos aboca, ¿sí?, que estamos hablando, un tema fundamental, es decir, la forma como nosotros nos correlacionamos y nuestra responsabilidad en el servicio público y qué actitud vamos a asumir en el servicio público. También lo comentaron en otros foros, se los comparto aquí. La gran diferencia de ser servidor público a ser un empleado privado, entre muchas cosas, ¿saben cuál es? La vocación de servicio. Si uno no tiene vocación de servicio, me cae con todo respeto, hagamos otra cosa y no pasa nada. Pero si no tenemos vocación de servicio, esto no va a caminar. Entonces, las personas que estamos en el servicio público estamos porque tenemos esa vocación de servicio, porque nos gusta lo que estamos haciendo, a pesar que es una chamba de alto riesgo ahora. Decíamos entonces que las elecciones se ganan con los votos, pero la gobernabilidad y la generación de resultados con una administración pública funcional, es decir, que sea eficaz, que cumpla los objetivos para los cuales fue diseñados. Nos lleva a una siguiente reflexión. ¿Qué es la fiscalización? Bueno, pues es una herramienta que nos sirve para comprobar el cumplimiento de los programas, el uso adecuado de los recursos, la obtención de resultados y proponer acciones de mejora. Como han dicho también mis antecesores, o sea, no me interesa tanto sancionar, sino que mejoren las cosas. No sé si me explico, o sea, queremos que las cosas funcionen y funcionen bien. Si en el paso tenemos que sancionar, pues eso es una parte de, pero no es la razón de ser. Y pareciera ser que sobre todo los entes donde trabajamos se nos mide, se nos vislumbra de ¿con cuánta gente ya usted metió a la cárcel? Pues eso no es mi chamba, o sea, no es parte de mi objetivo, es una parte de, pero mi parte fundamental es cómo ayudo que la entidad desempeñe mejor sus funciones. Si lo entendemos eso, también las cuestiones cambian. ¿Qué incluye la fiscalización? Pues obviamente la revisión, la auditoría, la vigilancia y obviamente la evaluación del ente a evaluar. ¿Para qué sirve todo ese sistema nacional anticorrupción que ya se menciona? Lo voy a decir señalada brevemente. Como se ha dicho, es una política integral que incluye a los diferentes órdenes de gobierno, instituciones encargadas de la fiscalización, la impartición de justicia y una sociedad civil que está representada en el mismo sistema. ¿Para qué? Para que los gobiernos y los diversos entes rindan cuentas a efecto de disminuir los índices de corrupción y que eventualmente también se traduzcan en mejores resultados. La apuesta es, si disminuyo los índices de corrupción, la entrega de resultados posiblemente vaya a mejorar, ¿no? Complementariamente, de una forma ya más específica y acotada, el Sistema Nacional de Fiscalización es el que define la política en materia de fiscalización y la coordinan los tres órdenes de gobierno. ¿Qué le corresponde a este Sistema Nacional de Fiscalización? Primero, diseñar, aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos. Segundo, la instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del propio sistema. Tercero, la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generan las instituciones competentes en la materia.
La profesionalización es necesaria para una adecuada rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el hecho de contar con datos clave a efecto de que el ciudadano pueda revisar lo que sus gobiernos hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen y con quién lo hacen. Participa de manera inmediata del escrutinio en el manejo de la hacienda pública y puede valorar la efectividad de su gobierno. Y la fiscalización se convierte en una herramienta de valoración, pues también de buen gobierno. Un poco en el avance, este es un documento que está publicado en la página de la Auditoría Superior de Fiscalización, en donde hace un recorrido de cómo ha sido el avance en el Sistema Nacional de Fiscalización. Ya lo señalaba el licenciado Andrade anteriormente, que una de las partes importantes es contar con un código de ética. Pues de las 64 instituciones miembros, ya el 90% ya contaba con un código de ética. El 36% de las instituciones cuentan con pruebas de confianza, ¿sí? En términos generales, es decir, pruebas que nos permitan valorar el reclutamiento de las personas que van a ingresar a las instituciones, ¿no? Y el 40% cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo sistemas de capacitación presenciales o a distancia, ¿no? Esta lámina ya la habíamos visto en algún momento con alguno de mis antecesoras, me voy a ir un poquito más rápido. Y yo finalizaría mi charla con la última parte que también se me pidió un poco, bueno, que dijera, bueno, ¿qué es lo que hace la unidad en donde actualmente colaboro? Que es la unidad de evaluación y control, ¿no? La unidad de evaluación y control fue creada en el año 2000, en aquel entonces por la Ley de Fiscalización Superior de ese año, y entró en funciones en el año 2003. En su origen, la unidad de evaluación y control fue creada como un órgano, como señala por ahí, de control para apoyar a la Comisión de Vigilancia en sus atribuciones para poder evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumplía con las funciones que le dan encomendadas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que la unidad estaría encargada de vigilar el estricto cumplimiento de estas funciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de poder aplicar en su caso medidas disciplinarias y sanciones previstas en la ley. Recuerden que es la ley todavía anterior, esta cuando se creó la propia WEC, ¿no? Por lo que en su origen esta WEC, su función principal era de proporcionar a los diputados e integrantes de la comisión elementos para la toma de decisiones. Ese fue el origen en el año 2000, aunque empezó en operaciones en el 2003, ¿no? Ya después de toda la reforma con el Sistema Nacional Anticorrupción, con toda esta serie de reformas, estas 7 leyes que se dieron, el 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el cual se reformaron, adicionaron, derogaron diversas disposiciones de la propia Constitución en materia de combate a la corrupción, destacando para el caso de la WEC lo relativo al artículo 73, 74, 79 de la Constitución, en el cual nosotros ya con la emisión de la Ley de la Fiscalización de Rendición de Cuentas de julio de 2016, se nos dan además otro tipo de atribuciones, ¿no? En las cuales nos constituimos, por un lado, como ser un órgano de apoyo técnico para la Comisión de Vigilancia de los Diputados, ¿no? Esa es una parte, somos un órgano asesor de los propios diputados, pero por otro lado también cumplimos un mandato muy similar a ser una especie de órgano interno de control de la propia Auditoría Superior de la Federación para poder vigilar y evaluar el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Prácticamente está representada en 5 grandes funciones que hacemos. Por un lado, analizamos los informes individuales, recuerden que ahora ya hay 3 al año, ¿no?, que emite la auditoría, los informes específicos, así como el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior que emite la ACF. Damos seguimiento a los resultados de la fiscalización. Por otro lado, en materia de evaluación, hacemos la evaluación de fiscalización y del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora. El desempeño de la propia Auditoría Superior de la Federación también es parte de las atribuciones que tiene la unidad de evaluación y control. Una especie de fungimiento como órgano interno de control en la cual practicamos auditorías, hacemos evaluaciones técnicas a la propia Auditoría Superior de la Federación, vemos el tema de las declaraciones patrimoniales, ¿no? Vemos también el tema de los conflictos de intereses, las constancias de los servidores públicos, los procedimientos administrativos de investigación de los servidores públicos de la CF, también la representación jurídica por parte de la WEC, y apoyamos a la Comisión en todas las funciones que tiene encomendadas como un
un área técnica, y también tenemos por último la función de la Contraloría Social, ¿no? Digamos que es una unidad que da un servicio a la Comisión de Vigilancia dentro de la propia Cámara de Diputados, ¿no? Prácticamente con eso quería hacer a ustedes un recorrido muy generalizado, un poco de lo que es el tema. Pues no me resta más que nuevamente agradecer aquí a la auditora por su iniciativa, por su entusiasmo, por su empeño, y sobre todo a ustedes por permanecer todavía aquí, por lo menos muy atentos a este horario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su participación. Gracias. Ofrecemos el espacio de preguntas. Estamos listos por ahí con el micrófono. Ya tenemos hambre, dice. Ya tenemos hambre. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, dígame. ¿Cómo las ejercemos? Hay un área en la cual hay dos temas fundamentales. Bueno, una que estamos ahorita trabajando. Nosotros tomamos posesión apenas 3 meses, ¿se escucha? Sí, 3 meses en la institución. Y el área de la Contraloría Social estamos trabajando en 2 temas. Ahí se estaba trabajando mucho en el tema de indicadores, que estamos revisando ahorita con la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación está prácticamente terminando, si no me corregirá el abogado, un programa muy interesante, muy ambicioso, como se vio a los próximos años, en la cual nosotros estamos contribuyendo, dando nuestra opinión sobre estos indicadores que está haciendo. Y por otro lado, estamos trabajando mucho en el tema de el contacto ciudadano con un buzón para poder incluir las voces de los ciudadanos. Esta parte, la segunda, tenemos un reto muy grande porque se comentaba, ya lo decía la doctora Lourdes, generalmente se piensa que es un área de quejas nada más, o sea, esta es una parte, pero aquí el reto que estamos ahorita vislumbrando es cómo vamos a incorporar la voz de la sociedad civil para que pueda contribuir a la labor que estamos desarrollando, ¿no? Ahorita en términos muy concretos estamos justo en el proceso de revisión de nuestro reglamento. El reglamento que actualmente rige la unidad fue emitido al amparo de la ley de fiscalización anterior y al amparo de la ley de responsabilidades anteriores. Entonces, estamos en un proceso de reestructuración ahorita tremendo y una parte de ella va en ese sentido, y lo que le estaríamos apostando mucho es a la plataforma también digital, ¿no? Para poder atenderlo. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Le pedimos entonces a la licenciada Emma nos haga favor de entregar el reconocimiento al maestro Alejandro Herrera Macías y el obsequio que le entregamos con mucho cariño de parte de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Un aplauso, por favor. Gracias a usted.